Hola amigos y bienvenidos a este video donde vamos a hacer un análisis astrológico del paro general que anunció la CGT para el 9 de mayo del 2024 en contra de las reformas que quiere llevar a cabo el gobierno de Javier Milei. Por lo que dicen los medios, el paro va a ser un paro de 24 horas por todo el día, es decir, va a comenzar a las 0 horas del día 9 de mayo y va a terminar a las 0 horas del día 10 de mayo, ¿no? Y bueno, esta es la carta que nos da levantada para Buenos Aires, Argentina, tanto en cuanto capital del país, para el 9 de mayo del 2024 a las 0 horas, ¿no? Y esta carta nos da ascendente Acuario, en los 13 grados de Acuario. El Sol está en Tauro, en los 18 grados de Tauro. Podría decirse que el Sol está en cuadratura ascendente, aunque no es muy relevante. Y la Luna está en los 2 grados de Géminis. Los que saben algo de astrología se pueden dar cuenta que el día anterior a esta carta, o un poco antes, unas horas antes de esta carta, ocurrió una luna nueva, porque la Luna hizo conjunción con el Sol en los 18 grados de Tauro y avanzó unos grados hacia los 2 grados de Géminis, ¿no? Por supuesto que esto es así porque yo ya hice un video acerca de la luna nueva en Tauro del 8 de mayo del 2024. Ahora vamos a hacer unas lecturas de qué nos está diciendo esta carta con respecto al paro y qué es lo que está pasando acá. Bueno, para este tipo de cartas que describen un momento, es importante mirar el ascendente, porque el ascendente nos dice un poco de qué la va el asunto, ¿no? Por decir así, de qué es lo que está pasando, ¿no? Qué es lo que se está moviendo. Y el ascendente está en Acuario, ¿no? Entonces cuando tenemos ascendente Acuario, el ascendente Acuario de alguna manera tiene que ver con situaciones nuevas, situaciones desconocidas, situaciones, así Acuario es el signo que viene después de Capricornio, yo esto lo expliqué hasta el cansancio, y que rompe de alguna manera con los sistemas rígidos capricornianos, ¿no? Derrumba estructura, podría decir, se pone patas para arriba a los sistemas. Y esto es un poco lo que está pasando, es decir, vino un gobierno, vino un gobierno que tiene que ver con los tiempos cósmicos que estamos viviendo muchos cambios cósmicos, muchos cambios que están ocurriendo en el cielo con respecto de ciclos que terminaron. Yo esto lo hablé hasta cansancio, terminó un ciclo de tierra, donde Júpiter y Saturno estuvieron 200 años haciendo conjunciones en signo de tierra. Por lo tanto, imperó todo lo que tenía que ver con la energía de Tauro, la energía de Virgo, la energía de Capricornio, que esto era el capital, el trabajo, las organizaciones, la organización jerárquica de las estructuras, ¿no? Los gobiernos, el peso en el Estado, el peso en los gobiernos. Esto empieza a quedar de lado, ¿no? Y obviamente todas estas reformas, entonces empieza sincrónicamente, la gente empieza a votar candidatos que prometen un cambio y un alejamiento un poco de los valores de esos últimos 200 años. Milei tendrá sus defectos, pero tiene que ver con eso, ¿no? Es decir, con alguien que dice hay que reformar todo el Estado, hay que reformar todo el contrato social, hay que reformar la economía, ¿no? Hay que ver si lo va a poder hacer, pero por lo menos su intención es esa. Yo creo que sí, que algunas reformas básicas va a poder hacer Milei, a pesar de que Milei es, como siempre lo dije, su propio enemigo. Es decir, Milei, yo hice un video analizando la carta del presidente Milei y tiene muchas cosas en contra, le cuesta ponerse de acuerdo con los demás, ataca a los demás, ¿no? Entonces en política hace falta acordar con el otro, no atacarlo. Pero bueno, el ascendente Acuario nos parece decir que, bueno, estamos viendo tiempos acuarianos y ese es el punto del paro. Es decir, la CGT, aquellos que están llamando al paro, no están de acuerdo con esto. Ellos quieren seguir manteniendo de alguna manera un sistema o una estructura que los beneficia, ¿no? Esa es un poco la idea que hay. Es decir, ellos son parte de un pasado que se está yendo y no quieren, ese pasado no quieren que se vaya, entonces quieren mantener un poco el status quo, ¿no? Es decir, el Capricornio es el status quo, el estado de las cosas, ¿no? Pues hay gente que no sabe lo que significa que ese status quo, se creen que es una banda rock de los 70 y los 80. Y el estado de las cosas en latín, ¿no? El sistema, por decir así, y mientras que Acuario es el que quiere derrumbar el status quo, cambiar el status quo, ¿no? La estructura o el estado de las cosas, o la estructura de las cosas, o el sistema de las cosas, el sistema imperante.
Bueno, vamos a ver, ¿dónde está el regente de Acuario? Bueno, el regente de Acuario es Saturno. Recuerden siempre que yo tomo los regentes tradicionales, que son mucho más exactos que los modernos. Y el regente y está en la casa 2 en Piscis, ¿no? En los 18 grados de Piscis. Esto nos habla, obviamente, el Piscis tiene que ver con la economía, con los recursos, con el dinero. Esto también había aparecido en la carta del paro anterior que hizo la CGT por 12 horas. Recuerdan que en el verano hubo un paro de 12 horas y una movilización a la Plaza de Mayo, ¿no? Y yo había hecho un análisis de ese paro y aparecía también que estaba fuerte todo lo que tenía que ver con la casa 2. Esto tiene que ver con recursos, con manejar recursos, con economía. Por un lado podemos interpretar esto como que la economía está mal, entonces como la economía está mal, es decir, Saturno, que tiene que ver con recortes, con poner, digamos, límites, ¿no? Como una escasez. Entonces, bueno, como el pueblo la está pasando mal o la economía, hay una escasez en economía, hay poca plata, vamos a hacer un paro para protestar por las malas condiciones, los malos sueldos, etcétera. Esa es una de las lecturas que se pueden hacer de este paro. Pero también hay una lectura un poco más conspirativa, si se quiere, que es que los sindicalistas manejan muchos recursos y que ven que un poco las reformas de Milei van en camino a quitarles los recursos que ellos manejan y ellos dicen nosotros no queremos dejar de lado esos recursos, ¿no? Está presente también en la casa 2, si bien está al final, está presente en la casa 2 Neptuno. Neptuno en la casa 2 es uno de los significadores de inflación, pero no creo que, dado que estamos analizando la carta de un paro general, no creo que tenga que ver con inflación. Puede ser que una de las razones del paro tiene que ver con inflación o con que los precios subieron mucho, eso sí. En los últimos tiempos por la devaluación que hizo Milei y toda la cuestión de la economía, de que está quitando pesos de la economía, entonces circula menos dinero, entonces hay una recesión, etcétera. Pero también Neptuno en la casa 2 a veces significa directamente mentiras. Neptuno son los engaños, es decir, Neptuno en su parte más elevada tiene que ver con las verdades que tienen que ver con el plano superior, con lo espiritual, ¿no? Pero en su, digamos, aspecto menos extendido, menos positivo, más negativo. La sombra de Neptuno son los engaños, el trabajar en forma deshonesta, en hacer cosas ocultas que no se pueden ver, ¿no? En que yo hago una cosa y la hago pasar como si fuera otra. Entonces esto también marca que puede haber presentes mentiras o excusas, ¿no? O decir que el paro es porque los trabajadores están sufriendo, pero en realidad es porque yo quiero defender mis propios recursos. Yo creo que tiene que ver más con eso, ¿no? Que esta es una indicación que tiene que ver con eso. Por supuesto, la gente que yo digo esto y que la gente que está a favor de la CGT y del paro se enoja conmigo, me acusan de estar a favor de mi ley. Recuerden que pero no es el caso. Yo estoy tratando de leer la carta en forma más más objetiva posible, ¿no? Recuerden que la Argentina tiene Plutón en casa 6 y Plutón en la casa 6 suele dar sindicatos muy poderosos, sindicalistas intocables, gente que se hace muy rico, ¿no? Que están 30, 40 años al frente de su sindicato, viajan en aviones privados y nadie le pregunta de dónde sacaron la plata, manejan las obras sociales están fundidas, los sindicalistas son todos millonarios. Es decir, los sindicatos argentinos son los sindicatos argentinos, ¿no? No son carmelitas descalzas. Vamos a la casa 3, que me parece interesante, porque en la cúspide de la casa 3 tenemos a Marte en Aries. La cúspide está en Aries y el regente de la casa 3 es Marte, que está en Aries. La casa 3, ¿por qué es importante? Porque marca dos cosas. Por un lado, la comunicación, es decir, el debate en cuanto a cómo se va a relatar este paro. Es decir, este paro se puede ver de varias maneras. Los sindicalistas lo van a presentar como que es, bueno, el pueblo y los trabajadores que se alzan contra un gobierno que no tiene corazón y que está en contra de lo que hace sufrir a los trabajadores para que los ricos se queden con todo y ese tipo de cosas que se dicen siempre, mientras que el gobierno va a decir que que los sindicalistas son digamos como unos dinosaurios que vienen del pasado, que quieren mantener el poder a costa de los que trabajan en negro, para mantener una legislación laboral que ya está, digamos, pasada de moda, que no sirve para nada, que es solo para mantener privilegios de unos pocos y para manejar las obras sociales. Entonces va a haber una discusión muy grande con respecto del paro.
que Marte en su propio domicilio esté ahí nos habla de lo fuerte que va a ser la discusión por intentar que esto se vea en las redes sociales y en los medios, ¿no? Los medios también pertenecen a Casa 3 y las redes sociales también. Entonces nos va a hablar, por lo menos en la parte de las redes sociales que tienen que ver con los hashtags y con ese tipo de cosas, ¿no? De lograr introducir un discurso, ¿no? O perpetuar un discurso o que un discurso venza a otro. Esto es interesante porque de alguna manera esto parece estar diciendo, más allá de qué ocurra con el paro, y si hay paro, no hay paro, el transporte se pliega, no se pliega, la gente trabaja o no trabaja, el paro lo va a ganar o lo va a perder el que logre imponer el discurso, ¿no? Es decir, si el paro es exitoso, pero se impone la idea del gobierno de que los sindicalistas están nada más que cuidando sus privilegios y fuerzan a los trabajadores a no ir a trabajar, eso digamos, el paro va a tener éxito técnicamente, pero va a ser derrotado en cuanto a la interpretación del paro, ¿no? Mientras que si el paro no, por X razón, no es un gran éxito, pero los sindicalistas logran imponer que los trabajadores están sufriendo en manos del gobierno, eso va a ser un éxito para los sindicatos, ¿no? Entonces la pelea tiene que ver con, por un lado, con cómo se cuenta la historia, ¿no? Y esto es muy interesante, ¿no? Porque recuerden que las musas, una de las musas era la musa de la historia, es decir, se supone que la historia tiene que ser objetiva, pero la historia en algún punto siempre es subjetiva, uno la está contando de cierto lado, ¿no? Ahora, el que Marte esté en la casa 3, esto también nos habla de que de que va a haber combate, es decir, la casa 3 tiene que ver con los viajes cortos, los viajes rutinarios. Acá la CGT anunció que los subtes, los colectivos, la UTA, la Unión de Tranviarios Automotor, y los trenes y todo, digamos, se van a plegar al paro, entonces probablemente no haya transporte. Cuando no hay transporte, los trabajadores no pueden viajar y se para el país, ¿no? Entonces esto nos parece hablar de que justamente, bueno, no va a haber, es decir, va a haber mucha cuestión combativa en los gremios que tienen que ver con el transporte o en el sector de los transportes, ¿no? Hay que ver algo interesante, si fijamos acá dónde está la casa 6, que la casa 6 tiene que ver con el trabajo y los sindicatos. Algunos dicen que la casa 11 tiene que ver con los sindicatos, pero yo creo que es la casa 6, y en Argentina ese Plutón que en la casa 6 describe perfectamente los sindicatos argentinos, así que no veo que tenga que ver con la casa 11. La cúspide, vemos que en la casa 6 no hay ningún planeta, pero la cúspide de la casa 6 está en Cáncer, por lo tanto el regente es la Luna. ¿Dónde está la Luna? En Géminis, en los 2 grados de Géminis, y está haciendo un sextil a ese Marte que está en la cúspide, que está en 6 grados de Aries, en la cúspide de la casa 3. Entonces esto nos está diciendo que qué bueno que la Luna, en tanto en cuanto regente de los sindicatos, es el planeta que significa a los sindicatos, el significador de los sindicatos acá, está controlando un poco el transporte o la combatividad de los gremios de transporte, o los gremios de transporte están del lado de los sindicatos, del lado del paro, entonces probablemente se van a plegar. Y quizás no totalmente, pero se van a plegar. Pero creo que si Marte está en Aries va a ser es un Marte muy fuerte, ¿no? Entonces creo que el paro en los transportes va a ser o total o casi total. Y bueno, eso va a inclinar un poco la balanza a favor de los sindicatos en cuanto a evitar que los trabajadores o la gente se mueva por la calle, los trabajadores viajen, ¿no? Bueno, vamos a mirar lo que tiene que ver con el gobierno acá, ¿no? Vamos a mirar por un lado el Sol, como dije está en los 18 grados de Tauro y está haciendo conjunción con Urano, que a su vez está haciendo conjunción con Júpiter, ¿no? Es decir, recuerden que hace poquito tuvimos la conjunción Júpiter-Urano que ocurre cada 14 años. Esta conjunción Júpiter-Urano trae ideas nuevas, una revolución en todo lo que tiene, en el signo en el cual se da, ¿no? Entonces, Urano es el que trae de alguna manera la revolución en el signo, pero después al tocarla Júpiter es como que esa revolución de alguna manera llega a lo masivo o al sistema, ¿no? Entonces, acá tenemos que el gobierno está totalmente comprometido con las reformas económicas, ¿no? Y con cambiar el sistema, ¿no? Está en la casa 4, que es la casa que tiene que ver con el pueblo, ¿no?
Hay algo interesante, esto me olvidé de decirlo, que ahora que lo veo, que la luna está en la casa 4 también. Y la casa 4 no solo significa la casa del pueblo, sino que tradicionalmente es la casa de la oposición. Entonces esto es interesante porque el hecho de que la luna, regente o significador de los sindicatos, esté en la casa de la oposición, marca mucho de que este es un paro opositor. Esto no tiene que ver necesariamente con defender la dignidad de los trabajadores, es el peronismo o el kirchnerismo, como se le quiera llamar, o el poder de lo que sería la estructura peronista, que es que los sindicatos siempre fueron un poco su rama combativa, oponiéndose, haciendo lo posible por oponerse al gobierno de Milei y causarle daño, ¿no? Causarle una derrota política, ¿no? Esto es interesante. El Sol, decía, está en la casa 4, está en conjunción con este Urano y este Júpiter que nos habla de todo el afán reformista que tiene el gobierno, ¿no? Pero podemos ver el medio cielo está en los 6 grados de Escorpio, ¿no? Y el medio cielo en los 6 grados de Escorpio nos dice que está en el primer decanato de Escorpio, que está regido por Marte, ¿no? Que era el planeta que los caldeos, los antiguos babilónicos llamaban Nergal, ¿no? Y este primer decanato es bastante interesante porque tiene que ver, combina la energía de Marte, que tiene toda esta energía de Marte, digamos, de la acción, ¿no? Y un poco de la cosa así medio violenta o bélica, pero con con características de escorpianas que tienen que ver con la muerte, con la regeneración, con las transformaciones, ¿no? Entonces, uno de los significados es la destrucción o la regeneración de asuntos colectivos o de situaciones profesionales o de la economía. Fíjense lo que está pasando, ¿no? Triunfo militar para evitar las deudas, regeneración y recuperación de las empresas, organizaciones e instituciones en crisis y profesionales, discordia, violencia colectiva, bueno, destrucción y regeneramiento personal, capacidad de recuperación excepcional tras enfermedades, partos, operaciones, envenenamientos, toxicomanía, crisis personales y familiares. Esto es más a nivel personal, pero bueno, se entiende un poco el significado de este decanato de Escorpio regido por Marte. Tiene que ver con una enorme fuerza y una enorme energía en cuanto a la regeneración. Es decir, Escorpio tiene que ver con eso, con morir y a cada muerte le sigue una regeneración o una resurrección, ¿no? O sea, hay algo que se muere, pero hay algo que después nace a partir de eso que se murió, ¿no? Entonces yo creo que esto nos habla de que el gobierno está completamente puesto el foco. Aparte, esta apareció en otras cartas, creo que aparece en la carta de la luna nueva en Tauro, ¿no? Creo que era el segundo decanato de Escorpio, pero es como que es decir, estos mediocielos en Escorpio nos hablan de un gobierno que está intentando justamente revitalizar la economía después de una caída. Es decir, tocamos fondo, nos caímos en el infierno, en el inframundo, y ahora el gobierno va a hacer lo posible para bueno, revivir la economía o darle nueva vida a una situación económica, ¿no? Y esta es un poco la carta que tiene el gobierno, es decir, mientras la economía no funcione, quizás los gremios van a tener bueno, un argumento para hacer paros, pero mientras cuando la economía, si Dios quiere, empieza a funcionar, vamos a tener, digamos, van a tener menos argumentos, ¿no? Es decir, la cuestión del gobierno está enfocada en decir no nos preocupemos por el paro, intentemos que la economía reviva. Quiero hacer una lectura que me parece interesante, que es, miremos, porque una de las razones por las cuales se hace este paro tiene que ver con de alguna manera apretar o apurar a los senadores que van a tener que votar la ley de bases de Milei, que es algo que los sindicalistas están muy en contra porque va la reforma laboral ahí, ¿no? Van algunos artículos que tienen que ver con la reforma laboral, si bien es una reforma laboral medio light, que no tiene que ver con los, digamos, Milei quería hacer una reforma laboral sacándole todo el poder a los sindicatos y yendo un poco lejos. Esta es una reforma laboral más acotada, pero es reforma laboral al fin, ¿no? Entonces vamos a ver qué nos dice esta carta. El Congreso está regido por la Casa 11, ¿no? Regido no, es decir, le corresponde a la Casa 11. La cúspide de la Casa 11, no, hay no planetas, la cúspide de la Casa 11 está en Sagitario, ¿no? Por supuesto.
Y el regente de Sagitario es, por supuesto, Júpiter, que está en conjunción a Urano, y Urano está en conjunción al Sol, ¿no? Así que se podría decir que esos tres planetas están formando bueno, como un bloque de planetas, como un clúster de planetas, como un racimo de planetas. Hay algo interesante, que es que en esta carta nosotros establecimos que la Luna podría tomarse como el significante de los sindicatos, ¿no? Y Júpiter está entre la Luna. Fíjense la posición de Júpiter, como la astrología a veces es súper literal. Júpiter, que tiene que ver con el Congreso, está un poco entre Urano, que tiene que ver, y el Sol, que son todas las transformaciones que pretende el gobierno, el poder ejecutivo, y la Luna, que en este caso no la tomamos como el pueblo, sino que la tomamos como el planeta que significa los intereses de o la voluntad de los sindicatos, ¿no? Entonces fijémonos que esto nos muestra que los legisladores están de alguna manera, se puede decir, tironeados, los senadores, ¿no? Y los gobernadores también, porque de alguna manera los senadores responden a los gobernadores, ¿no? Recuerden que el Senado son los representantes de las provincias, y hay igual número de senadores sin importar las provincias. Esto no ocurre digamos, los diputados son representantes del pueblo, entonces las provincias que tienen más población tienen más diputados, mientras que en los senadores, en el Senado no ocurre eso, cada provincia está igualmente representada, ¿no? Esa es la diferencia entre diputados y senadores. Pero decía, Júpiter parece estar de esta manera tironeado entre las reformas que le exige el gobierno, que está representado por ese Sol y ese Urano, y bueno, la oposición de los sindicatos. Pero acá tenemos un detalle clave. Júpiter está en conjunción a Urano y Urano está en conjunción al Sol, así que y están en el mismo signo, ¿no? Es decir, está en conjunción con el mismo signo, mientras que la Luna está alejada y está en Géminis, ¿no? Es decir, la Luna cambió de signo, así que la afinidad de Júpiter, en este sentido que tendría que ver con los senadores, la estamos leyendo así, está más con el gobierno, en los cambios que pretende el gobierno, que con la Luna, que es el dispositor o el significante de los sindicatos. Así que yo creo que si el objetivo de este paro es que los senadores rechacen la propuesta o la ley de bases de Javier Milei, o propiciada por el gobierno de Javier Milei, yo creo que no se va a dar. Yo creo que va a haber un tironeo, pero la pelota va a quedar del lado del gobierno, y los senadores van a estar más dispuestos a cumplir con la voluntad del gobierno que con la voluntad de los sindicatos. En esta carta, bueno, el bajo cielo o el fondo del cielo es la cúspide de la casa 4 opuesta al medio cielo, están los 6 grados de Tauro, y es interesante fijarse que el regente del bajo cielo, el regente de la casa 4, está en la misma casa 4. La casa 4 tiene que ver con el pueblo y tiene que ver con el hogar. Entonces podemos de alguna manera interpretar que, leyendo así a primera vista, como que el pueblo se va a quedar en la casa, lo cual es lógico. Cuando en el transporte, hay paro de transporte masivo, la gente se tiene que quedar en la casa y no sale, ¿no? Pero de vuelta, el regente del pueblo acá es Venus, que está en su domicilio. O sea, estamos viviendo tiempos en que Marte y Venus están en su domicilio. Esto siempre digo, es bueno para hacer cartas que tienen que ver con romance. Si quieren empezar un romance, háganlo ahora antes que Venus entre a Géminis. Y hay que buscar bien la carta, pero ya es favorable tener a Marte en su signo y Venus en su signo. Pero que esté digamos, Venus, el significante de la casa 4, en su propio signo, marca que esto no nos marca un pueblo que está sufriendo, un pueblo que está en detrimento, que está pasando horrores, un pueblo que parece estar cómodo y bien y que se siente bien, ¿no? Y miren que también es un testimonio el hecho de que Venus, regente que significa sería el significante del pueblo en tanto en cuanto regente de la casa 4, está en el mismo signo que el Sol, Urano y Júpiter. Esto parece decir, el pueblo está de acuerdo con la ley bases y de acuerdo con las reformas que quiere imponer el gobierno, no está del lado de los sindicatos, no cree necesariamente decir la Luna, que es el representante de los sindicatos en esta
carta está en otro signo, ¿no? Está en el signo siguiente. Es como si hubiera como si la gente estuviera un poco más en conexión con las ideas de Milei y con las propuestas que quiere llevar a cabo el gobierno, que con los argumentos que tiene la CGT para hacerle un paro a Milei, ¿no? Entonces yo creo que esto va a ser un poco el resultado del paro. El paro yo creo que va a resultar bueno, si no va a haber transporte, el paro va a ser exitoso porque la gente no va a ir a trabajar y se va a perder un día. No hice la cuestión de la secta, la vamos a hacer ahora. La secta divide las cartas entre diurnas y nocturnas. Esta es una carta nocturna, ¿no? Porque es el paro comienza a la medianoche, ¿no? El sol, fíjense que está metido en la casa 4, en el punto más oculto de la carta, ¿no? En el punto más oscuro de la carta. Y bueno, por lo tanto el benéfico es Venus y el planeta maléfico es Marte, ¿no? Entonces Marte está en la casa 2, entonces esto nos dice que lo peor que va a ocurrir con este paro, la consecuencia mala de este paro va a estar en la economía nacional. Obviamente perder un día de trabajo para la economía, en una economía que está pobre, que está en recuperación, que tiene que generar divisas, es pésimo para el país, ¿no? Esto es una de las cosas que nos dice esta carta. Así que bueno, yo lo que creo es que para hacer un resumen, este paro va a tener éxito en cuanto a si se van a plegar los gremios del transporte, es decir, no va a haber trenes, no va a haber colectivos, no va a haber subte. Bueno, obviamente el paro va a ser exitoso porque la gente no va a tener manera de viajar y ir a su trabajo, pero yo creo que esto no va a lograr impedir que se apruebe la ley de bases, que hay que ver si se aprueba o si se aprueba con cambios, qué sé yo, pero por lo menos, a ver, si los senadores rechazan la ley de bases no va a ser por los argumentos que dan los sindicalistas. Los senadores están más cerca del gobierno que de los sindicalistas, o que los argumentos de los sindicalistas. También fíjense que interesante que un poco los que defienden la posición, yo dije que el sindicalismo está actuando como una oposición, ¿no? Es decir, y fíjense que en el Senado, a ver, si bien el kirchnerismo es la primera minoría, si se juntan todo el resto de los senadores pueden aprobar cosas que dejan en minoría al kirchnerismo o al peronismo en general, ¿no? Y esto es algo que nunca había pasado desde 1983. El peronismo siempre tuvo mayoría en el Senado y es decir, todo el que quería reformar algo se cortaba en el Senado porque ahí el peronismo tenía mayoría, ¿no? Reformar algo me refiero yendo en contra de la voluntad del peronismo, ¿no? Si el peronismo no lo apoyaba se caía ahí, ¿no? Esto le pasó a Macri, le pasó a Alfonsín, le pasó a De la Rúa, y no le pasó a Menem porque Menem era peronista y controlaba el Senado, ¿no? Así que nada, pero creo que más allá de que el paro sea, digamos, tenga impacto en cuanto a que no van a funcionar los transportes y la gente no va a poder ir a trabajar y va a haber mucha pérdida de días laborales y eso, yo creo que eso no va a mover. Es decir, la idea de que nos dice esta carta es que la gente está más con las reformas del gobierno que con la posición de los sindicatos, ¿no? Así que yo no creo que esto sea el inicio de una etapa en la cual la gente se empieza a alzar contra Milei y sale a tirar piedras para pedirle el helicóptero y nada de eso, ¿no? Sí parece más que este paro tiene que ver con los intereses un poco de los sindicatos, de que no le toquen un poco sus recursos, más que, digamos, una necesidad del momento político argentino, ¿no? O algo por el estilo. Así que bueno, amigos, no quiero hacer un video muy largo, creo que se entiende lo que estuve diciendo y bueno, vamos a ver qué es lo que termina pasando, ¿no? Porque la astrología tiene eso, uno hace una previsión y después tiene que leer las noticias y ver realmente cuáles fueron las consecuencias reales de lo que uno predijo, lo que uno leyó, ¿no? Así que bueno, espero que si les gustó, les pido que me den un me gusta, un like y que se suscriban a mi canal si les interesa mi contenido, que toquen la campanita. Y bueno, nos vemos en el próximo video, muchísimas gracias.